Hola, hola, soy Solange Tovar y nos encontramos ya en estos audios digitales como cada martes a partir de las 8 de la mañana hora Chile y hora Miami en las diferentes plataformas que tú nos compartes, que tú nos escuchas y que podemos ir aprendiendo juntamente contigo de una forma simple, sencilla pero directa a nuestro corazón. Todas las palabras que el Señor deposita en nuestro espíritu nos enseñan primeramente a nosotros y después compartimos con la Iglesia de Cristo todo lo que Dios nos quiere transmitir de esta nueva temporada de Posca Mi Identidad. Amén. Ya estamos en el episodio Iglesia número 11. Se recuerdan que vamos 5 clases de un tema, 5 clases de otro tema y en este tercer tema vamos a hablar de la persecución y le vamos a colocar por nombre, ¿cierto? Episodio número 11, perseguidos, y vamos a hablar de Esteban. Para que sea más fácil, perseguidos, y vamos a hablar de la historia de Esteban. Amén. Tremenda historia. Amén. Tremenda historia. Pero para aquellos que quizás están nuevos y que no han indagado tanto ¿cierto? En las historias bíblicas, quiero hablarte un poco qué es la persecución, porque mucha gente escucha esta palabra y no entiende. Y cuando hablamos de persecución en la Biblia, cuando hablamos de persecución en las personas cristianas, es esto de hostigarnos, de acusarnos, ¿cierto? De maltratarnos, incluso como le pasó a Esteban, que ya hemos estado hablando de él, ¿cierto? Que fue asesinado porque nosotros reflejamos a Cristo. Amén. La persecución, iglesia, para los hijos de Dios es el rechazo, es el sufrimiento, es la injusticia, ¿cierto? Y solo porque usted y yo, quizás en forma pública, abierta, experimentamos nuestra fe. Y a veces eso nos gusta, ¿cierto? ¿Cuántas veces de repente tenemos como ese problema en el trabajo por ser cristiano, o en ese problema en el grupo de amigos, porque hablamos distinto, expresamos distinto, y recuerde que nuestros actos, nuestras acciones deben reflejar a Cristo, y somos perseguidos? Entonces la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 3:12 que dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que entendemos que reflejamos a Cristo aquí en la tierra, su carácter, su forma, vamos a padecer esta persecución. ¿Y por qué somos perseguidos los hijos de Dios? Recuerde que somos luz en medio de la tiniebla. Amén. Porque realmente no debemos pertenecer al sistema, ¿cierto?, de este mundo, a lo que se nos ofrece cada día, sino que debemos ser apartados, y estuvimos hablando de santidad, debemos ser diferentes a lo que vemos, ¿verdad? Y porque también una de las gran tareas que tenemos y la gran comisión es predicar, ¿cierto?, el evangelio a toda criatura. Amén. Por eso los hijos de Dios somos perseguidos. Y ahí en la Biblia, hay una cantidad de historia, principalmente Jesús. Ya usted sabe cómo terminó Jesús. Amén. Y tantas cosas, tantas historias más, tantos hombres de Dios que fueron perseguidos. ¿Por qué? Por su fe, porque tenían, ¿cierto?, esta entrega, este coraje, esta valentía de poder decir que eran hijos de Dios, ¿verdad? Que seguían a Jesucristo. Y la verdad, iglesia, yo sé que muchos de nosotros hemos vivido la persecución, el hostigamiento, ¿verdad?, la murmuración. Y mire, ¿sabe de los frutos buenos que trae la persecución? Y lo hemos podido comprobar en estos 9 años, que purifica nuestra fe. Nuestra fe se hace más grande, se hace más estable y más firme. Fortalece nuestro carácter también espiritual. Y ¿sabe? Lo más lindo es poder avanzar en el evangelio. Y una de las formas que la iglesia primitiva, cuando se inició la iglesia, ¿verdad?, ahí en los libros de los Hechos, fue la forma que creció, ¿verdad? En medio de la persecución, los hijos de Dios, aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador, aquellos que creyeron en el Mesías, fueron perseguidos. Amén. Y yo te quiero hablar, inmediatamente a movernos al Nuevo Testamento, donde está la vida de Esteban. Mire, en este episodio que le hemos puesto perseguidos, y vamos a hablar de Esteban, ¿verdad?
A mí me encanta el libro de los Hechos y sin duda me llama la atención lo que pasa con Esteban, porque Esteban aparece solo en el libro de los Hechos, los capítulos 6 y 7, y la verdad que no se menciona en los evangelios más que en estos capítulos, y no fue uno de los 12 apóstoles, más bien, pero sabe, hay un impacto en la vida de él, que pasa en la iglesia cuando se inicia, fue inmenso. ¿Por qué? Porque Esteban tuvo una muerte bastante fuerte, y creo que esa es la enseñanza que vengo como a impartir, que a veces nosotros estamos pero tan afanados en cosas tan cotidianas, y olvidamos que tenemos una responsabilidad de anunciar las buenas noticias, de transmitir las buenas noticias, ¿verdad? De poder llevar su palabra a otros, y entender que lo debemos hacer con amor, tenemos que hacerlo con gracia, tenemos que hacerlo con bondad, y tenemos que hacerlo con valentía, con fidelidad. Y para mí eso significa Esteban, era un modelo, ¿cierto? Un hombre valiente y fiel a sus convicciones, a lo que creía. Amén. Y mire, quiero que vayas al libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, donde, ¿sabe? Le pidieron a los apóstoles, porque la iglesia estaba creciendo, que buscara, ¿cierto? Diáconos, varones, 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y quiero que leas ahí Hechos 6, versículo 3. Vamos a ir leyendo intercalado porque es bastante largo. Pero me gusta cómo la palabra de Dios revela este episodio donde escogen estos diáconos para ayudar, para servir en la iglesia, y tenían unas características importantes. Y esta es la que nosotros debemos tener, iglesia, día a día. Mire, dice Hechos 6:13: busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primera condición, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Segunda condición que nos está mostrando, y de sabiduría. Amén. Y de sabiduría. 3 condiciones bastante importantes. A quienes, dice, encarguemos este trabajo. Aleluya. ¿Sabes? ¿Te has preguntado si estás en las condiciones para poder expandir la palabra de Dios? Tenemos un buen testimonio, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos esa sabiduría que alcanzamos de lo alto. Amén, porque esto no es con sabiduría humana, sino más bien con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y mire, sigue relatando más adelante donde le dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, estaban encomendando una responsabilidad, este trabajo de servir, este trabajo de poder estar en la obra de Cristo. Y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y bueno, y hay otros 6 varones más, pero mire, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. En el mismo capítulo, versículo más adelante, donde viene este episodio donde Esteban empieza a ser perseguido, ¿cierto? Lo arresta. Mire, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de la gracia y del poder, aleluya, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Y aquí relata la historia de cómo él se estaba manejando, ¿cierto? En esa ciudad. Y mire, y va describiendo la palabra de Dios, de las cualidades de Esteban, donde dice que ellos no podían, cuando Esteban se manifestaba, cuando Esteban hablaba con tanta pasión, ¿verdad? Con tanta sabiduría de la palabra de Dios, y daba este buen testimonio de él mismo, y había, ¿cierto?, estas señales, estos milagros, estos prodigios, y donde él estaba sirviendo ahí quizá las mesas, donde él estaba ayudando en el ministerio, predicaba con poder quizá, y por eso había una manifestación del Espíritu Santo. Además se podía quizá reflejar su fe porque era profunda, y eso estaba sorprendiendo a todos. O sea, habían características que destacaban a este joven, a este discípulo, ¿verdad? A este aprendiz quizá en la iglesia primitiva, pero cumple un rol importante porque, ¿sabe? Una de las cosas que me llama la atención cuando dice lleno de la gracia, ¿verdad?
y del poder, wow, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. O sea, Esteban estaba lleno de gracia y de poder para poder manifestar los prodigios y señales, ¿cierto?, al pueblo donde se encontraba ahí, para que viera que el Señor estaba con él y vive este ministerio, se desarrolla en tan breve, ¿cierto?, pero tan intenso, porque dice, versículos más adelante, dice que ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba Esteban, eso que lo caracterizaba. Entonces, ¿qué hicieron estas personas, cierto? Los acusaron injustamente, y levantaron acusaciones falsas, ¿cierto? Los llevaron a un juicio para poder condenarlo, para poder acusar. Y una de las cosas que relata aquí en el libro, en los versículos 11 al 14, que estaba ¿cierto? Hablando contra las leyes de Moisés. Y bueno, ahí a donde lo arrestan, ahí a donde lo llevan a concilio. Y vamos a ver otra característica de Esteban. Yo no sé si nosotros quisiéramos ser Esteban, por dos cosas tan puntuales. Una, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios, y un hombre que fue capaz de dar su vida por la obra. ¿Seríamos los Esteban de este siglo XXI? ¡Wow! ¡Qué pregunta se me vino a mi mente! Mire lo que dice capítulo 6. Estoy siempre en el capítulo 6, versículo 15. Lo llevan a concilio, ¿verdad?, donde lo están acusando de blasfemar, ¿cierto?, contra Moisés, contra Dios. Entonces todos los que estaban sentados, dice la palabra, en el concilio, a fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Iglesia, la envidia, los falsos testimonios, la gente que le incomoda la presencia del Señor, siempre serán tus perseguidores, tus murmuradores, ¿cierto? Aquellos que te difaman, aquellos que aún tú haciendo el bien, ellos hacen el mal para tu vida. ¿Cuántos han vivido persecución? Amén. Creo que conozco muy bien esa palabra, persecución. ¿Cuántos han vivido esa persecución que daña, esa persecución que lastima, que deja cicatrices en tu vida, esa persecución que te hace cuestionar incluso el llamado? Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido quizás algunos hechos de los que puede parecer en la vida de Esteban, pero aún, ¿cierto?, como estamos comunicando, estamos vivos. Pero imagínense hasta la muerte, como Esteban, que le pasa más adelante, ¿verdad?, que pierde la vida y se convierte en alguien importante en este inicio de la iglesia primitiva, ¿cierto? Alguien, como llamaríamos aquí, un mártir en estos tiempos, ¿verdad? Porque la verdad que su muerte marca un inicio de ola de persecución, además que inspiró a otros como Pablo. Se recuerdan que después viene la conversión de Pablo después de Esteban. Ahí estamos hablando de Hechos 6, 7 y 8. Usted puede leer esta historia. Además se convierte en un modelo de valentía y fidelidad. O sea, que el llamado, mire, a mí lo que me llama la atención que Esteban no era un discípulo escogido, no era un apóstol, no era un pastor con fama, con visibilidad, más bien estaba en el silencio, era un servidor. Y aquí donde la Biblia nos refleja que no hay llamado grande ni pequeño, solo son llamados, amén. Y mire, para hacer un llamado de quizá alguien desconocido que no se habla mucho de él, era un llamado tremendo, la presencia del Espíritu Santo, un tremendo llamado de poder dejar esa huella, ¿cierto?, esa siembra, ¿verdad? Y mire, hay muchas cosas que nos enseña, y vamos a leer, vamos a trasladarnos al capítulo 7, 55, y eso se lo quiero leer entero porque me llama la atención lo que nos deja Esteban en esta historia, lo que nos puede transmitir en esta historia. Mire, Hechos 7, para los que están anotando, creo que voy muy rápido. Bueno, vamos a calmarnos un poquito. Dice 55, pero Esteban, escuche bien, iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow. Pues de rodillas clamó con gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo, iglesia. ¿Se da cuenta cómo era Esteban? Un diácono que escogieron, que tenía estas cualidades, lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y que además, mire, la Biblia lo describe que su rostro resplandecía como la de un ángel. Amén. Eso indicaba la presencia, la gloria de Dios sobre él. Y Esteban, ¿por qué lo odiaban? Porque quizás tenían todo esto contra él, porque era el que estaba pronunciando, ¿cierto?, las buenas noticias, dando un discurso sobre la historia de Israel, mostrando al pueblo constantemente sobre este Mesías, sobre lo que el Señor había dejado, ¿verdad? Y mire, y hay una palabra que es fuerte y que quizás detalló esta persecución contra Esteban, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la verdad, ¿cierto?, confronta a otros, pero también la verdad nos libera, cuando en Hechos 7:51 dice: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Él estaba hablando la verdad, él estaba anunciando lo que había aprendido, lo que se le había sido revelado, lo que le habían enseñado. Estaba anunciando las buenas noticias, y por eso Esteban era perseguido, era quizá perseguido no solamente en el arresto, porque aquí después muere de una forma tan brutal. Yo creo que nadie quiere morir de esa manera, pero a mí me llama la atención, aparte de la persecución, aparte de lo que estaba contra él, ¿verdad? Él no tenía miedo y confronta a otros con esta verdad, que él tenía esa convicción, que él creía, y con valentía y fidelidad a la palabra de Dios, a lo que Dios estaba haciendo en él seguía en este servicio de ministerio, un ministerio que no tenía nombre, un ministerio que quizá él no fue un líder llamativo, pero sin embargo la Biblia lo destaca como un rostro resplandeciente, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo y con una gran sabiduría que sabemos que viene de lo alto. Y después viene a pasar este proceso de arresto, viene esta persecución, viene este seguimiento hacia él. Pero ¿sabe lo que me gusta? Y el legado que deja Esteban, iglesia, es que aquí él murió diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Amén. Dice, mientras lo apiedraban, mire qué fuerte, mientras estaba siendo ahí apiedrado, lastimado, sufriendo, porque recuerden que nuestra carne se hiere, mientras estaba ahí quizás recibiendo todos estos gritos, este alboroto de parte de ese pueblo, le decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba preparándose a morir sabía que ya estaba descendiendo su vida. Y mire, puesto de rodilla, clamó a gran voz. Mire, usted quizá en una circunstancia de este tipo fuerte, una circunstancia que incomoda, una circunstancia que duele tu físico, una circunstancia que es injusta, usted podría clamar a Dios a gran voz y decirle: no le tomes cuenta este pecado. Mire, eso refleja lo que había en Esteban, lo que cargaba a Esteban, el carácter de Cristo. Alguien que podía perdonar incluso a aquellos que estaban haciéndole daño. Y mire, dice que una vez dicho esto, él durmió, él descansó. ¿Cuántos queremos quizás ser como un Esteban? Yo sé que esto es para más, pero lo estamos resumiendo en este episodio número 11, donde vamos a hablar de perseguidos, y en este caso de Esteban. Esteban fue un tremendo. Yo siento que me encantaría tener esa valentía, me encantaría tener esa unción de poder
caminar constantemente con el Espíritu Santo, esa sabiduría. Me encantaría cómo fue escogido Esteban, o sea, fue apartado y escogido para algo específico, ¿verdad? Y eso quiere decir que Esteban no solamente tenía un testimonio impecable, sino que el Señor, ¿cierto?, daba testimonio de él, de cómo era él. Había requisitos y había, ¿cierto?, estas condiciones que tenían que cumplir para poder seguir en el servicio del Señor. Y aún así que fue tan corto, quizás en estos 2 capítulos de Hechos, donde hablamos de este tema, dice que habían señales, que habían prodigios, que habían milagros, quizás les predicaba y le predicaba con esa profundidad espiritual y que sorprendía a todos. Quizás muchos estaban de acuerdo, quizás otros no, y es muy probable que Esteban desarmaba los argumentos de los religiosos en ese tiempo, y eso fue lo que despierta la persecución, eso es lo que despierta la envidia, y eso es lo que despierta, ¿cierto?, la hostilidad de todos los miembros ahí de la sinagoga, ahí en el concilio, quienes en el fondo conspiraron contra él, porque si leemos detalladamente el libro de los Hechos, donde iniciamos a contar de cómo hacen la elección de estos 7 diáconos y cómo es el arresto de Esteban, ellos levantaron falsas acusaciones para que Esteban fuera señalado, para que fuera arrestado, para que fuera castigado. Entonces, iglesia, mira, siempre vamos a tener gente que querrá hablar mal de nosotros, que querrá murmurar contra nosotros, que levantará falso testimonio. Pero si tú eres una persona que abraza al Espíritu Santo, que abraza a Dios por sobre todas las cosas, sabrás que aún en medio de esta circunstancia, aún en medio de esta persecución, aún en medio de esta envidia, de esta malas formas, ¿cierto?, de vivir de otros, porque hay gente que solamente agarra envidia y odio por cosas que ni siquiera tienen gran fundamento, mayor trascendencia. Pero recuerde que nosotros a veces actuamos de lo que está en nuestro corazón. Aún en medio de esas circunstancias o esos escenarios de persecución, iglesia, levántate como un Esteban, levántate lleno del poder del Espíritu Santo, levántate lleno de gracia, levántate en la sabiduría que viene de lo alto, no aquella que tenemos como humano, no, aquella que viene de esa relación profunda con el Espíritu Santo y a través de su palabra. Yo quería hablar hace mucho tiempo de la persecución, porque es algo que nos ha afectado muchísimo desde los inicios que aceptamos al Señor hasta este tiempo. Siempre hemos sido perseguidos, murmurados por este cambio quizá visible o político que tuvo mi vida, ¿verdad? Entonces, ser perseguido, iglesia, sin duda es angustiante. A veces nos quedamos sin ganas, a veces nos quedamos afligidos, en tristeza, amén. Pero, ¿sabe? Usted tiene que creer que cuando somos perseguidos, cuando somos murmurados, cuando somos difamados, es porque estamos haciendo bien las cosas, amén. Porque está escrito en la Biblia, los hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que tener una vida, ¿cierto?, sana, una vida que refleje y que confronta el pecado del mundo. Y eso es lo que somos. Somos la luz que vino al mundo, ¿cierto?, para poder reflejar a Cristo. Entonces, siempre vamos a tener esta opresión, estos escenarios. Por eso también se levantan las tinieblas contra nuestra vida a través de una enfermedad, a través de la escasez, a través de los problemas que usted pueda quizá presenciar, porque viene la persecución hacia los hijos de Dios. Y la Biblia lo escribió, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, amén. Lo dice Mateo 5:11. O sea, hay un mensaje que es clave y vamos a terminar hablando en estas 5 clases de persecución en Jesús, porque Él es el mayor ejemplo que podamos tener, ¿verdad? Pero ¿cierto? Hay un mensaje en esto, o sea, aquellos que anunciamos las buenas noticias, aquellos que no pertenecemos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, más bien somos apartados, escogidos y llamados, ¿verdad? Dice su palabra que somos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para buenas obras. Siempre vamos a ser perseguidos. Amén. Siempre vamos a ser perseguidos, porque la idea es que usted y yo reflejemos a Jesús día a día. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, nos vamos a caer,
quizás vamos a pecar hasta con nuestro pensamiento porque nuestra carne es débil, pero si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, si usted está en esa comunión con el Espíritu Santo constantemente y renunciando el día a día a los placeres de este mundo, ¿sabe, iglesia? Usted va a poder ser un ejemplo como Esteban, va a ser quizá un ejemplo como tantas personajes bíblicos que fueron perseguidos, como Pablo, Moisés, y cuántos más vamos a hablar en las próximas clases. ¿Sabe? No tenga pena, no tenga dolor, no se sienta solo, no se sienta sola cuando venga esta opresión de ser perseguido, porque lo que va a enseñar esta persecución es que usted va a crecer en la fe, porque va a confiar que el Señor está con usted, va a fortalecer su carácter espiritual, y lo más principal, iglesia, ¿sabe? Y lo puedo decir en voz propia, vas a alcanzar los propósitos y el plan divino de Dios para tu vida. Vas a avanzar en el medio de esa persecución. ¿Cuántos pueden decir amén? Vas a avanzar en medio de esa persecución. Dígale así: yo voy a avanzar en medio de la persecución. Yo voy a creer en medio de la persecución. Yo voy a levantarme en medio de la persecución. Amén. Yo voy a tener esa fidelidad y esa valentía de Esteban para poder que otros vean en mí la gloria de Dios. Amén. Yo voy a servir constantemente al ministerio donde Dios me ha llamado, para que realmente el que pueda ser reflejado, ¿verdad?, honrado, ¿verdad?, y quizás destacado en todo esto sea la presencia de Dios, sea, ¿cierto?, el Dios mismo que nos llamó. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y recuerden que aunque vivamos en esta persecución constante, aunque tengamos que vivirla sin querer, quizá que seamos acusados, ¿cierto?, apiedrados, quizá injustamente seamos murmurados, difamados, sea, ¿verdad?, por causa de Dios o porque usted se volvió cristiana, porque se volvió cristiano. Recuerde que esa fidelidad que usted tenga siempre verá esa recompensa en la vida eterna. Mire, y Esteban, iglesia, no buscó ser famoso, no buscó ser visible, no buscó quizá lo que buscan mucho hoy, la popularidad, sino más bien buscó la verdad, confrontó el pecado y se hizo, ¿cierto?, este ejemplo de valentía y fiel a lo que Dios le había, ¿cierto?, depositado a él en su vida y en su corazón. Y mire, la enseñanza que nos deja: perdonó a sus perseguidores en medio del dolor, en medio de ese, no sé, yo no me imagino cuando usted, no sé si le ha llegado un día una piedra, no lo sé. Pero imagínense el dolor de que ve ser un montón de piedra en su cuerpo, ahí en medio de su muerte, ahí en medio de ese dolor, de esa aflicción. Él reflejó el amor de Cristo en aquella cruz y inspiró a otro. Amén. O sea, Esteban nos deja un legado tremendo, inspiró a otro, incluso a su perseguidor, Saulo. En ese tiempo, Saulo, ¿verdad? Porque después pasó a ser Pablo. Ahí en el capítulo 8 de Hechos, después vamos a ver la historia de Pablo. Y ¿sabe? Se convirtió no solamente Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Después se convierte en uno de los más grandes predicadores del evangelio en este inicio de la iglesia primitiva. Iglesia, que podamos tener algo de Esteban en nosotros. ¿Cuántos pueden entender eso? Esteban clamó a Dios. Mire, Esteban clamó a Dios para que no le tomara en cuenta el pecado de acusar a un hijo de Dios, de hacerle daño a un hijo de Dios. Que nuestro corazón siempre sea un corazón para perdonar, un corazón que entienda el amor infinito, que entienda que el Señor es el que nos ayuda, que aún en medio de las tinieblas Él está con nosotros, aún en medio de la persecución Él está con nosotros, aún en medio de toda circunstancia Él está con nosotros. Amén. Y que usted y yo podamos tener este gozo, esta firmeza, esta convicción de que aún en medio de esta persecución o hostigamiento, acusación, maltrato, incluso intento de asesinato, podamos entender que Dios es con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hablaría muchas más cosas de Esteban porque me encanta él
Me encanta cómo lo describe la palabra de Dios. Con poder y lleno. Mire, con poder y lleno. No, qué tremendo. Yo no sé. Yo quisiera que ese legado pudiéramos dejar a nuestra familia. Dice que, y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Amén. Lleno de gracia y de poder. Y su rostro reflejaba, mire, al rostro de un ángel. Mire cómo lo describieron ahí los religiosos. Y más adelante dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No, qué tremendo. Es que cuando tenemos una relación con el Señor, cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, cuando realmente entendemos quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, quién es Dios en nuestra vida, vamos a ver cosas grandes, cosas inimaginables, cosas sobrenaturales. Amén. Qué tremendo. No quisiera morir como murió Esteban, por supuesto, pero quisiera tener un poquito de lo que Esteban tuvo en ese tiempo. La presencia del Espíritu Santo, un buen testimonio y sabiduría que sin duda viene de lo alto. Ya nos pasamos y quedé a medias. Pero bueno, ya estamos en este episodio 11, perseguidos con la historia de Esteban. Iglesia, que Dios te bendiga, cierra tus ojos donde quiera que te encuentres, Señor. Yo oro por tu iglesia, oro por tus hijas, por tus hijos, por tus ministros, donde quiera que ellos puedan encontrarse, Señor, en Chile, en Estados Unidos, en cada de los países que nos escuchan, Señor. Les bendigo, Señor. Trae esa valentía, esa fidelidad y esa convicción de quién eres tú en nuestras vidas. Padre, cubre a tu iglesia. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy complejos, Padre, porque sabemos que tu venida está a las puertas, donde hay muchos países, ciudades y lugares, Señor, donde los cristianos son perseguidos por confrontar la verdad, por confrontar el pecado, por enseñar quién es Jesucristo en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de aquellas familias que son misioneras, de aquellos que van y dejan su tierra, Señor, para ir a la brecha, para ir abriendo camino para otros, Señor. Tiene amor y misericordia con todos esos misioneros, evangelistas, Señor, que abren camino a otros, Señor, entregando tu palabra, exaltando tu palabra, conquistando hasta el último de la tierra, porque eso dice tu palabra, hasta el fin de la tierra, Señor, para llevar este evangelio maravilloso, haciendo discípulos tuyos, Señor. Bendigo a esa familia, y si alguno de nosotros, Señor, ha vivido persecución, murmuración, difamación y vive este completo acoso, Padre, dale la valentía, dale la fuerza, Señor, y la sabiduría para poder sobrellevar cada circunstancia que nos toca vivir como hijos de un Dios que está vivo. En el nombre de Jesús lo declaro, en el nombre, sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, iglesia. Nos escuchamos en un próximo episodio, donde vamos a estar hablando de perseguido, de persecución y de estas historias, hombres de la Biblia, que nos dejan estos ejemplos maravillosos para seguir caminando, diga, con fe y creyendo que un día tendremos recompensa en esa vida eterna. Bye bye, y nos escuchamos el próximo martes. Recuerde, a las 8 de la mañana, hora Chile, 8 de la mañana, hora Miami. Chao, chao.